En primer lugar, Pemex es un dinosaurio no solamente mexicano, sino un dinosaurio del otro siglo, que hay pocos países en el mundo en que la industria petrolera no es tan restringida y controlada como es el caso en México. Quizás Corea del Norte es el otro país el único otro país que tenga tanta restricción. En México el sector privado no puede hacer un montón de cosas que sí lo pueden hacer en otros países que tienen monopolios petroleros. En Cuba hay más libertad para el sector privado en ese sector, que es el caso en México, también en Venezuela. Así que hay que reconocer, para empezar, que es uno de los monopolios tan anticuados, que es por eso que no funciona bien Pemex. Se ha convertido en una rama completamente politizada del gobierno, y por lo tanto el dinero que entra por el lado de Pemex lo gastan los políticos inmediatamente, y no hay dinero para reinvertir, y nada más emplean cada vez más gente. Si uno mira el rendimiento por barril de Pemex comparado a todos los otros grandes productores de petróleo, ya sean monopolios estatales o privados, Pemex es lejos el que tiene el peor rendimiento, y es poquísimo, es casi cero. Entonces, esa es una buena razón por la cual hay que darle una reforma. Y yo soy partidario de abrirlo completamente al sector privado y privatizarlo. Sería pues mucho mejor que el status quo, dejar que pueda invertir el sector privado y pueda participar, que pueda competir con Pemex. Pero no hay ninguna razón por la cual el Estado debe estar metido en ese negocio. ¿Por qué no, si lo que preocupa es los recursos que trae el petróleo al Estado? ¿Por qué no simplemente dejar que el sector privado entre, compita y produzca con altos niveles de ganancia el petróleo? Y así el Estado puede ponerle un impuesto. Así el Estado no tiene que ejercer en ese sector, sino más bien hacer lo que le corresponde en la economía, que es nada más crear un marco legal, y si los políticos lo encuentran necesario, por imponerle un impuesto. Entonces yo prefiero eso, y a mí me parece que entonces la pregunta más interesante es cómo llegar de donde está México ahora a un sistema privado, productivo, energético, de petróleo. Y ahí hay que estudiarlo, hay que estudiar el caso específico. Pero a mí me parece que tendría que ser una privatización en que una parte, no sé qué parte, no sé qué porcentaje de esa privatización se reparta entre los ciudadanos mexicanos. Y probablemente podría ser a través de acciones en las nuevas empresas que se crean, o en un fondo o algo por el estilo, que se convierten en propiedad privada de cada ciudadano. En eso sí los mexicanos se convertirían en dueños, como no lo son ahora, del petróleo de México, y tendrían dentro de ese escenario la posibilidad de intercambiar, de vender esas acciones en el mercado, para que puedan subir esos valores, o se puedan valorar en lo que realmente valen. Entonces yo creo que por ahí haría la reforma. Ya sabemos que el petróleo no le ha beneficiado a México. Lo que ha beneficiado ha sido a los políticos, que hacen malas leyes, y que para generalizar han puesto todo tipo de trabas en la productividad del país, y barreras para que la gente pueda crear riqueza por su propia vía. Entonces ha sido Pemex una fuente enorme para financiar justamente los problemas que hay que eliminar en México, que no tienen nada que ver con el petróleo, pero que tienen que ver con el sistema político que ha sostenido.
Bueno, eso en realidad es una crítica al sistema político de México, no a la industria privada de petróleo. O sea, si existe ya un sistema corrupto, no representativo, que busca nada más sus propios intereses, como sí ha sido y sigue siendo el caso en México, aunque un poco menos hoy día que hace 20 años, entonces, de donde vengan los recursos, eso puede empeorar la situación o por lo menos mantener una situación que no es favorable. Entonces la crítica en realidad es una crítica al sistema político mexicano y no hay ninguna duda que hay que darle reformas a eso. Pero no hay que pensar que eso no ocurre y que no es peor la situación hoy en día cuando todo está monopolizado por ese sistema político. Y entonces sería mucho mejor crear un sistema competitivo donde hay diferentes intereses que pueden competir entre sí y el poder del Estado para colaborar o conspirar con el sector privado se reduzca. Ahora se conspira y no se llama conspiración, es todo monopolio y es todo un poder tan centralizado que no hay rendimiento de cuentas y no hay transparencia y no hay resultados que todos los mexicanos quieren. Así que sería bueno ver las experiencias de otros países que sí han tenido buenas experiencias con el sector privado participando en el petróleo.